Muy buen día. Hoy vamos a hablar de medidas de posición para datos agrupados. Vamos a encontrar los números que dividen en grupos iguales a nuestros datos si estuvieran ordenados de menor a mayor. Nuestra primera medida de posición es el cuartil o los cuartiles. El cuartil son los números o los cuartiles que dividen en 4 partes iguales al total de nuestros datos, obviamente si están ordenados de menor a mayor. Veamos ¿cómo es eso con una recta? Si tenemos una recta, estos fueran nuestros datos, tendríamos que dividir estos datos en 4 partes iguales. Este sería nuestro 0, 1, 2, 3 y 4. El primer número que encontremos aquí sería nuestro primer cuartil o el cuarto número 1. El segundo número sería nuestro cuartil número 2 porque es el segundo cuarto. Vean que el segundo cuartil va a salir lo mismo que un medio porque los dos tienen mitad, es decir, el valor que vamos a encontrar aquí es el mismo que encontraríamos en la mediana, el número que se encuentra exactamente a la mitad. Ese sería nuestro cuartil número 3 o el 3 cuartos. Finalmente, el último sería nuestro cuarto cuartil. En punto se ve muy claro, pero vamos a aclararlo más con un ejemplo. Si tuviéramos 20 edades ordenadas de menor a mayor, y nos pidieran los cuartiles, las edades que dividen en 4 grupos iguales a todos estos, pues tendríamos que dividir el número de datos entre 4. 20 entre 4 nos da 5. Y cada 5 números tendríamos un cuartil, que serían estos. Veamos, aquí está C, 1, 2, 3, 4. Este es el primer cuartil, el cuartil número 1. 1, 2, 3, 4, 5, el segundo cuartil. 1, 2, 3, 4, 5, el tercer cuartil, 1, 2, 3, 4 y ese sería el cuarto cuartil. Esto fue muy simple, cada 5 números aquí encontramos nuestros cuartiles. Bueno, para encontrar los deciles sería parecido. Un decil o los deciles son los números que dividen en 10 partes iguales al total de nuestros datos ordenados de menor a mayor. Si lo hiciéramos en rectas, pues este sería nuestro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el entero sería el décimo. O sea que este sería nuestro primer decil o nuestro primer décimo. Ese sería nuestro segundo decil, o sea nuestro segundo décimo, tercer decil o tercer décimo, cuarto decil, quinto decil, que sería lo mismo que un medio porque los dos tienen quinta, o sea que el quinto decil sería el mismo valor que la mediana. Este sería el sexto decil, 6 décimos, séptimo decil, octavo decil, noveno decil y el décimo decil. Si tuviésemos la misma base de datos, 20 edades ordenadas de menor a mayor, y nos pidieran encontrar los deciles, tendríamos que dividir el número de datos entre 10, 20 entre 10 nos toca 2, y cada 2 números encontraríamos un decil, que serían los siguientes: 1, 2, este es nuestro primer decil, nuestro segundo decil, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo decil. Es decir, el sexto decil serían 43 años, el segundo decil serían 17 años, el tercer cuartil serían 47 años y así sucesivamente. Esto mismo sucede con los percentiles. Los percentiles o el percentil son los números que dividen en 100 partes iguales el total de nuestros datos. Tendríamos que hacer el mismo proceso. Esto es muy simple si tenemos una cantidad pequeña de datos, pero si tenemos una cantidad grande de datos, pues tenemos que hacer uso de nuestras tablas de frecuencias y de las fórmulas que nos ayudan a determinar estos elementos. Veamos primero nuestros cuartiles. Esta es la fórmula para encontrar la posición de nuestro cuartil y esta es la fórmula que vamos a encontrar ya específicamente el cuartil deseado. ¿Qué significa cada uno de los elementos? Pues aquí lo tenemos. K es el número de cuartil que buscamos, 1, 2, 3 o cuarto cuartil.
LK es el límite inferior de la clase del cuartil K, es decir, vamos a tomar como base una clase, ya sea todo este renglón, todo este renglón, todo este renglón, y de ese renglón, de esa clase, vamos a obtener todos los elementos de nuestra fórmula. Por ejemplo, si nuestra base fuera la clase número 4, pues nuestra K sería, por decirlo así, el 4. Nuestro límite inferior de la clase que tomo como base sería el 23, porque el límite superior es el 26. El número de datos sería 40. Vean aquí, es frecuencia acumulada, es F mayúscula. La frecuencia acumulada K-1, es decir, la que está antes, la que antecede a la clase que tomo como base. Si mi base es la clase 4, la frecuencia acumulada que está antes de esta es el 34. F minúscula K es la frecuencia absoluta de la clase que tomo como base. O sea que mi F minúscula sería el 5 si mi clase base fuera la cuarta. Y mi amplitud de clase, recuerden, longitud de clase también es amplitud de clase es igual al límite superior menos el límite inferior de la clase que tomo como base. Si tomara como base la clase 4, mi amplitud de clase sería 26 menos 23 igual a 3. Así es como obtengo los elementos de mi fórmula. Veamos un caso concreto. Nos piden que encontremos el tercer cuartil. Eso significa que nuestra K vale 3. Primero debemos encontrar la posición del cuartil que nos piden, la posición del cuartil 3, que sería igual a K por el número de datos. K vale 3 y mi número de datos es 40, así que sería 3 por 40 entre 4, según nuestra fórmula. 3 por 40 son 120, entre 4 nos quedaría a 30. Estamos buscando la posición número 30. Esta posición la vamos a encontrar en esta columna, en la columna de las frecuencias acumuladas. Recuerden que de la primera posición hasta la 9 está en la clase número 1. De la que sigue del 9, o sea del 10 hasta el 27, está en la clase número 2. Y en la clase número 3 tenemos de la 28, una arriba de esta, hasta la 34. Así que en esta clase número 3 está la posición 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Aquí está la posición 30 que buscamos. O sea, la clase que vamos a tomar como base es la tercera. Vamos a marcarla, esa es la que vamos a tomar como base y de aquí vamos a obtener todos los elementos para nuestra fórmula. Podemos escribirlos. K vale 3. El límite inferior de la clase que tomo como base, vamos a ponerlo aquí, LK es igual a 20. Mi número de datos, que es N, es 40, lo tomamos de aquí. Mi F mayúscula, o sea, frecuencia acumulada de K-1, la que está antes de la que tomo como base, por eso dice menos 1, la frecuencia acumulada que está antes es el 27. Después sigue la frecuencia absoluta de K, o sea, de la clase que tomo como base, es F minúscula. La F minúscula de la base es el 7. Y mi amplitud de clase ya habíamos dicho que es límite superior 23 menos límite inferior que es 20 y eso nos da 3. De aquí puedo tomar los elementos para sustituir mi fórmula o directamente de la tabla. No necesito escribirlos todos aquí. Vamos a hacerlo. El cuartil número 3 va a ser igual a el límite inferior de la clase que tomé como base, que es el 20. Lo puedo ver de la tabla, lo puedo ver de los datos que ya saqué. Más, observen que aquí es la posición K por N entre 4, que ya la tengo aquí, es el 30. Aquí está el 30. Las posiciones siempre las debemos de tener en enteros, pero si aquí me saliera un decimal, lo tengo que redondear bajo las reglas normales del redondeo. Y en esta zona, en la fórmula de los cuartiles, sí tengo que poner los decimales. Se redondea al final. Pero como nos salió entero, así lo vamos a dejar. Dice menos
la frecuencia acumulada anterior a la de la clase, que es 27, la puedo tomar de la tabla o la puedo tomar de lo que ya obtuve aquí, menos 27, eso entre, dice la fórmula, entre frecuencia absoluta de la clase, que en este caso es 7, podemos ver en la tabla o en nuestros datos, por la amplitud de la clase, que es 3. Aquí está la amplitud de la clase. Y ya resolvemos, acabamos de sustituir, vamos a resolver. Recuerden que la suma se hace al final, así que quedaría 20 más 30 menos 27, 3 séptimos, porque este lo copio, por el 3. Este 3 es de la resta y este 3 es la amplitud. Eso nos daría 20 más 3 por 3, 9 entre 7, porque es numerador por numerador, y se escribe arriba, denominador por denominador, que aquí abajo hay un 1, 7 por 1, 7. El resultado sería 20 más 9 entre 7 nos daría 1.2857. Hacemos la suma y nos daría 21.2857. Si nuestras edades, lo que nos dieron en el problema, fueran en decimales, pues este sería nuestro tercer cuartil. Pero como nos dieron edades en enteros, pues esto lo tenemos que redondear con las reglas normales del redondeo. Este 7 convierte al 5 en 6, el 6 convierte al 8 en 9, el 9 convierte al 12 en 3, pero el 3 no mueve al 1, así que se queda en 21. 21 años es la edad que ocupa la posición del tercer cuartil. Así es como obtenemos nuestros cuartiles. Vamos a ver ahora cómo encontraríamos los deciles, que es básicamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en lugar de dividir entre 4 la posición, va a ser entre 10. Por eso se llama deciles. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Quiero que observen que la K puede ir arriba con la N o puede ir abajo en medio de nuestro quebrado o fracción. Esto y esto significa lo mismo. Los elementos todos significan lo mismo, así que primero hay que encontrar la clase base y de ahí vamos a sacar todos los datos. Iniciemos con el ejemplo entonces. Dice, encuentra el séptimo decil, o sea que ahora nuestra K vale 7. Tenemos que encontrar la posición del séptimo decil y la posición del decil 7 es igual, de acuerdo a nuestra fórmula, a K por N, que sería 7 por el número de datos, que es 40, K vale 7 y el número de datos, aquí lo tenemos, es 40, entre 10 porque son deciles. Y esto sería igual a 7 por 40, 280. Entre 10 nos quedaría 28. Nuevamente quedó en entero. Si hubiese decimal tendríamos que pasarlo a entero. Todas las posiciones se trabajan en enteros, pero dentro de la fórmula sí vamos a manejar decimales. Vamos a buscar la posición 28 nuevamente en nuestra columna de frecuencia acumulada. Igual que lo hicimos anteriormente, de la posición 1 a la 9 está en la clase número 1, de la 10 a la 27 en la 2 y de la 28 hasta la 34 está en la 3. Así que la que voy a tomar como base es la clase número 3. Todo este renglón voy a tomar como base. De aquí vamos a tomar los elementos de nuestra fórmula. K ya vimos que vale 7. El límite inferior de la clase que tomé como base, el límite inferior pues es 20, porque este es el límite inferior y este es el superior. El número de datos ya vimos que es 40. La F mayúscula que está antes de la clase que tomé como base, por eso es K-1, va a ser la que está antes del 34, es el 27. Después viene la frecuencia absoluta de la clase que tomé como base, porque no tiene -1 ni +1, pues es este 7. Y la amplitud de clase ya habíamos visto que es 3, 23 menos 23. Recuerden, no necesitan escribir estos datos, pueden ir ya
sustituyendo directamente nuestra fórmula, pero yo lo tuve así para que se comprenda más. Vamos a encontrar entonces el decil número 7 y esto sería igual a el límite inferior, que es 20, o aquí 20, más la posición que nos salió 28, nos salió entera, así que no hay problema, menos la frecuencia acumulada anterior a la que tomamos como base. La anterior es la 27, está todo entre la frecuencia absoluta de la clase que tomé como base, que es el 7 porque es F minúscula, por la amplitud de clase, que es 3. Recuerden nuevamente, la suma se hace al final. 20 más 28 menos 27 es 1 sobre 7, y esto va a multiplicar al 3. Y nos quedaría 20 más 1 por 3, 3 sobre 7 por 1, 7. Y esto es igual a 20 más, y tenemos que dividir 3 entre 7. Obtendríamos 3 entre 7, 0.42, 0.4286. Y sumando tendríamos 20.4286. Si nuestros datos, las edades que nos dieron en el problema, fueran con decimales, esto sería nuestro decil número 7. Pero como los datos que tenemos en nuestro problema son enteros, pues vamos a redondear con las reglas normales. Este 6 convierte al 8 en 9, el 9 convierte al 2 en 3, el 3 deja el 4 como 4 por ser menor que 5, y entonces el 20 no se mueve. Entonces el decil número 7 son 20 años en nuestro problema. Hemos encontrado ya nuestro séptimo decil. Y vamos con nuestro último elemento, nuestra última medida de posición, que son los percentiles. Nuevamente las fórmulas coinciden, pero ahora en lugar de dividir entre 10 o entre 4, dividimos entre 100 porque son percentiles, y nuevamente sus elementos son lo mismo. Así que vamos directamente con el ejemplo. Dice, encuentra el percentil número 46. Así que nuestra K aquí vale 46. Ese es el que busco. Vamos a encontrar ahora la posición del percentil 46, que sería igual a K, que es 46, por el número de datos, que es 40, entre 100. Y esto nos daría 4 por 6, 24, llevamos 2, 4 por 4, 16, 184.840 entre 100, y esto nos daría 18.4. Observen que aquí sí nos salió decimales. Por lo tanto, tenemos que redondear porque las posiciones siempre se manejan en enteros, y vamos a redondear bajo las reglas normales de redondeo. Como el 4 es menor que 5, el 18 se queda como 18. La posición que vamos a buscar es la 18 y la vamos a buscar en nuestra tabla de frecuencias acumuladas. De la posición 9 o de la posición 1 a la 9 está en la primera clase, y de la 10 a la 27 está en la segunda. O sea que aquí vamos a tomar como base la segunda clase. De aquí vamos a sacar nuestros elementos para sustituirlos en la fórmula. Vean que en el ejemplo anterior, en el cuartil y el decil, tomamos la misma clase. No siempre van a tener como base para todos los elementos que busquen la misma clase. Pueden variar, así que deben de seguir lo que les indique la posición. Continuemos. Entonces aquí nuestra K vale 46. El límite inferior de la clase que tomamos como base ahora es 17, porque el 20 es el superior. Nuestro número de datos ya vimos que es el 40. Nuestra frecuencia acumulada
anterior, porque es K-1 a la que tomamos como base, es 9. Nuestra frecuencia, la que sigue, absoluta de la clase que tomamos como base es 18. Y la amplitud de clase nuevamente es 3, porque es 20 menos 17, 3. Ya podemos sustituir nuestros datos. El percentil número 46 va a ser igual al límite inferior de la clase base, que era 17, más, porque la fórmula dice más, la posición. Vean que ahora voy a escribir la posición con todo y sus decimales, 18.4, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior es la 9, que aquí está, es 9, entre la frecuencia absoluta de la clase, que es 18, aquí la tenemos, es la frecuencia absoluta de la clase, 18, y eso por la amplitud, que es 3, porque es lo que nos indica la fórmula. Copiamos el 17 porque la suma se hace al final. 18.4 menos 9 son 9.4 entre 18. Y eso lo vamos a multiplicar por 3. 9.4 por 3 entre 18. Nos quedaría 17 más, voy a hacer la operación directamente, es 9.4 por 3 y el resultado entre 18. Y nos daría 1.5667, por lo que la suma sería 18.5667. Si los datos que me hubiesen dado en mi problema fueran con decimales, esta es la edad del percentil 46, pero como los datos nos los dieron en enteros, pues tenemos que redondear. Este 7 convierte al 6 en 7, este nuevo 7 convierte al 6 en 7, este 7 convierte al 5 en 6 y este 6 convierte al 18 en 19 años. Por lo tanto, la edad que está en la posición número 46 de los percentiles es 19 años. Así es como encuentro los deciles, los cuartiles y los percentiles. Vean que el proceso es el mismo para todos. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores y no olviden suscribirse para seguir aprendiendo juntos.